Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto los tipos de enlaces que existen. Me refiero al enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico, que van a dar lugar a las sustancias llamadas sustancias iónicas, sustancias covalentes moleculares, sólidos covalentes y sustancias metálicas. Pues bien, en este vídeo os voy a explicar las propiedades de todas estas sustancias. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Os he escrito un cuadro con una serie de características para cada una de estas sustancias. Entonces, me voy a centrar primero en el tipo de enlace que presentan cada una de ellas. Empezamos por las sustancias iónicas. ¿Qué tipo de enlace hay en este tipo de sustancias? Pues bien, como dice la palabra, hay un enlace de tipo iónico. Os recuerdo que en este tipo de sustancias se forman redes tridimensionales en el espacio, donde hay cationes y aniones. Los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a existir una atracción de tipo electrostático entre los iones positivos y los iones negativos. Fijaros que al existir este tipo de atracción y al haber una red, pues este enlace es bastante fuerte. Recordaros también que en el enlace iónico unos átomos van a ceder electrones y por tanto se van a convertir en iones positivos o cationes y otros átomos van a aceptar esos electrones y se van a convertir en iones negativos o aniones. Pues bien, dicho esto, nos vamos a centrar ahora en las sustancias covalentes moleculares. ¿Qué tipo de enlace hay entre las partículas? Pues bien, en este caso hay un enlace covalente. En este enlace los átomos van a compartir electrones y según compartan 1, 2 o 3 pares de electrones, hablaremos de enlace covalente simple, justamente cuando comparten uno, enlace covalente doble, si comparten 2 pares de electrones, y ya os digo que el enlace covalente doble va a ser más fuerte que el enlace covalente simple, debido precisamente a que comparten 2 pares de electrones los átomos. Y luego tenemos el enlace covalente triple, donde se comparten 3 pares de electrones. Y por supuesto va a ser más fuerte por la misma razón que el enlace covalente doble, porque se comparten 3 pares de electrones, ya os digo. Y luego tenemos los sólidos covalentes, donde el enlace entre los átomos es covalente también, como dice la palabra. ¿Y qué ocurre? Pues que se forman redes tridimensionales también, donde hay enlace covalente entre los átomos. Y en las sustancias metálicas, el tipo de enlace, como dice la palabra, es metálico. En este caso se forman también redes tridimensionales de cationes y luego tenemos una nube de electrones. Y estos electrones van a ser compartidos por todos los átomos de esta red. Vamos con la siguiente característica, mirad. Ahora vamos a ver la fuerza de atracción entre partículas. En el caso de las sustancias iónicas, esta fuerza de atracción, ya os dije antes, que es de tipo electrostático, porque hay cargas positivas y negativas, entonces se van a atraer con una fuerza precisamente de tipo electrostático. Luego tenemos las sustancias covalentes moleculares. Bien, en este caso, aquí tenemos, digamos, otro tipo de fuerzas, que son intermoleculares, y para ello necesito que entendáis la diferencia entre fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares. Os voy a poner un ejemplo. Mira, por ejemplo, en el caso de la molécula de cloro, sabéis que la molécula de cloro está formada por 2 átomos de cloro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que yo sé que los átomos de cloro van a establecer un enlace covalente, es decir, van a compartir un par de electrones entre ellos. Y justamente esta rayita que veis aquí es como si hubiera, ya os digo, un par de electrones. Aparte de los otros que tiene cada átomo de cloro. Ya sabéis que esto ocurre para que los 2 cloros tengan estructura de gas noble. Por esta razón van a compartir un par de electrones. Es muy importante que os deis cuenta que este enlace de aquí es intramolecular, es decir, que está dentro de la molécula. Y es distinto de los enlaces que hay entre las moléculas de cloro, porque también hay enlaces entre las moléculas de cloro. Y este tipo de enlace se llama intermolecular. Entonces os tiene que quedar muy claro. Por tanto, la fuerza de atracción entre partículas, en el caso de las sustancias covalentes moleculares, como por ejemplo el cloro, el agua, etc., pues es de tipo intermolecular. Es decir, este tipo de enlace, ya os digo. ¿Y qué ocurre en el caso de los sólidos covalentes? Bueno, pues que aquí realmente hay otro tipo de enlace, que es el enlace covalente entre los átomos. Aquí no se tiene en cuenta estos enlaces intermoleculares, entre moléculas, precisamente porque se forma una estructura gigante, una estructura tridimensional, y los enlaces que priman son los enlaces entre los átomos de la red, que son covalentes.
En el caso de las sustancias metálicas, pues aquí ya sabéis que hay una atracción electrostática entre los cationes y la nube de electrones que comparten precisamente todos estos átomos en la red cristalina, que son los cationes. Los cationes ya sabéis que son positivos y los electrones negativos, entonces positivo y negativo se atraen. Ahora nos vamos a centrar en la dureza. ¿Qué ocurre en el caso de las sustancias iónicas? Bueno, pues que son sustancias duras. ¿Esto por qué es? Bueno, pues es porque realmente tenemos una red tridimensional de cationes y aniones, es decir, iones positivos y negativos. Y como hay fuerzas de tipo electrostático entre los cationes y los aniones, si quiero rayarlo o golpear pues una sustancia de tipo iónica, pues digamos que me va a costar. Por tanto, este tipo de sustancias son duras. ¿Y qué ocurre en el caso de las sustancias covalentes moleculares? Bueno, pues si yo quiero rayar o quiero golpear este tipo de sustancias, pues entonces estoy alterando este tipo de fuerzas, las fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas, que son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. Entonces, tener en cuenta, son mucho más débiles que las que están dentro de la molécula, que son enlaces covalentes entre los átomos de cloro, por ejemplo. Y en el caso de los sólidos covalentes, pues realmente son muy duros. Os sonará el diamante, por ejemplo. Pues el diamante es un sólido covalente, y es que este tipo de compuestos ya os digo que forman redes tridimensionales, donde se establecen enlaces covalentes entre los diferentes átomos de la red, y por esta razón son muy duros. Ya os digo, el diamante tiene una dureza de 10 en la escala de Mohs, imaginaros. Es una de las sustancias más duras. Y respecto a las sustancias metálicas, pues la dureza es variable, ya que es verdad que se forman redes también, pero ¿qué ocurre? Pues que se forman diferentes tipos de redes. Así, por ejemplo, hay diversos tipos de estructura. Tenemos la estructura cúbica centrada en las caras, estructura cúbica centrada en el cuerpo y una estructura hexagonal. Esto no lo tenéis que saber porque pertenece a un curso de química más avanzada. Simplemente os digo que es variable la dureza y que hay metales como los alcalinos que son blandos, precisamente a que se empaquetan, digamos que forman una red, para que me entendáis, cúbica centrada en el cuerpo. Ahora nos vamos a centrar en el estado natural de este tipo de sustancias. Cuando digo estado natural me refiero a 25 grados y una atmósfera de presión. En el caso de las sustancias iónicas, pues debido a que este tipo de sustancias forman redes tridimensionales, pues entonces van a ser sólidas. ¿Qué le ocurre a las sustancias moleculares? Bueno, pues que depende. Este tipo de sustancias pueden ser gases, líquidas o bien sólidas. ¿Y de qué depende? Pues depende de varios factores. Vamos a verlo. Pues mira, depende de la masa de la molécula y también del tipo de fuerza entre las moléculas, fuerza intermolecular que exista entre las moléculas. Entonces, si comparo el cloro con el bromo digamos que es más pesado que el cloro. Cuando digo más pesado me refiero que tiene más masa. Ya sabéis que no es lo mismo masa que peso. Es para que me entendáis. Entonces, el bromo tiene una mayor masa que el cloro, masa molecular me refiero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que debido a ello el bromo es líquido y el cloro no, el cloro es un gas. Entonces, cuanto más ligera la molécula, es decir, que tiene menos masa molecular, pues entonces la sustancia será un gas. Pero también influye otro tipo de factor, y es la polaridad de la molécula. Bien, ¿qué es esto de polaridad? Realmente esto se da en un curso de química más avanzada, pero necesito explicaros un poco esto para que entendáis realmente que las sustancias covalentes moleculares pues pueden ser gases líquidos o sólidos. Entonces, mira, vosotros sabéis que la molécula de agua es H2O y está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. También os dije en algún vídeo que hay átomos dentro de la molécula que son más egoístas que otros a la hora de compartir ese par de electrones. Por ejemplo, vosotros sabéis que el oxígeno y el hidrógeno comparten un par de electrones, ya lo vimos en otros vídeos. Pues bien, el oxígeno tiene más avidez, digamos, es decir, que es más egoísta y se va a llevar ese par de electrones hacia sí. Es decir, que no va a quedar en el centro, compartido por los dos, sino que el oxígeno se lo lleva. Entonces, estaríamos hablando de que aparece un poco de carga negativa alrededor del oxígeno, sin llegar a transformarse en ion negativo. Cuidado con esto. Los iones aparecen en las sustancias iónicas, pero en las sustancias covalentes no. Entonces aquí aparece como carga negativa, con una letra rara, os pongo una letra rara que es la letra delta, que a lo mejor no la conocéis. Es una letra griega y esto indica que hay carga negativa en torno al oxígeno. Y luego tenemos
que cuando aparece carga negativa en torno al oxígeno es que se va del hidrógeno, obviamente. Entonces en el hidrógeno aparece carga positiva, sin llegar a establecerse iones positivos, ya os digo. Bueno, pues, ¿esto qué ocurre? Entonces, mirad, aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que hay enlaces polares en esta molécula. Y hay que ver la geometría de la molécula después para ver si la molécula en total resulta polar. En este caso, como hay concentración de carga en torno al oxígeno, pues la molécula es polar. Y esto unido a que el oxígeno tiene una baja masa atómica, ¿qué ocurre? Pues esta característica permite a la molécula de agua unirse con otras moléculas de agua mediante un tipo de fuerza intermolecular especial, que no es como esta. Es verdad que es una fuerza intermolecular, pero de otro tipo. Se llama enlace de hidrógeno y es muy importante en la naturaleza, porque en realidad debería ser un gas, debido a su baja masa molecular, porque realmente el agua tiene una masa molecular muy bajita, pero al unirse con otras moléculas de agua, pues ¿qué pasa? Pues que se forma una estructura más grande. En este caso no hay redes tridimensionales, no hablo de redes. Pero este tipo de fuerza intermolecular hace que la molécula pese más, para que me entendáis, es decir, que tiene mayor masa y por esa razón, pues resulta líquida el agua. Lo mismo le sucede a esta molécula, mirad. Al fluoruro de hidrógeno. El flúor, de hecho, es el elemento más electronegativo. Y cuando hablo de electronegatividad, a lo mejor suena chino, pero significa esa tendencia de los átomos a atraer hacia sí el par de electrones compartido con el otro átomo. Es decir, como que digamos que el flúor es más egoísta y tiene tendencia a llevarse el par de electrones, dice, para mí. Entonces aparece como un poquito de carga negativa en torno al flúor. Y en el hidrógeno aparece carga positiva. Entonces ahora se unen muchas moléculas de fluoruro de hidrógeno mediante este tipo de fuerza intermolecular conocida como enlace de hidrógeno. Y entonces el fluoruro de hidrógeno resulta líquido. Le pasa lo mismo al amoníaco. Concretamente son estas tres: agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco, porque justamente intervienen este tipo de elementos, que son el oxígeno, el flúor y en el caso del amoníaco el nitrógeno. Son elementos egoístas, ya os digo que tienen tendencia a llevarse hacia sí el par de electrones compartidos y además tienen una masa molecular pequeñita. Pues bien, resumiendo, que una sustancia covalente molecular sea gas, líquido o sólido depende de estas fuerzas intermoleculares y depende también de la polaridad de la molécula. A mayor masa en general, las sustancias van a dejar de ser gases y pues serán, ya os digo, líquidas o sólidas. Nos centramos ahora en los sólidos covalentes. Entonces, este tipo de sustancias son sólidas, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque ya os digo que se forman redes tridimensionales en el que los átomos están unidos mediante enlaces covalentes. Aquí no hay iones, como ocurría en las sustancias iónicas, pero ¿qué ocurre? Que la estructura es tan gigante y además los enlaces entre los átomos son de tipo covalente que al final, pues, resulta la sustancia sólida. Después tenemos el caso de las sustancias metálicas, que realmente este tipo de sustancias son sólidas también, excepto el mercurio, debido también a esta red tridimensional de cationes y de la nube electrónica, ya os digo. Ahora nos vamos a centrar en las temperaturas de fusión y ebullición. Primero voy a explicar qué es esto de fusión y ebullición, porque a lo mejor alguno de vosotros no se acuerda. Fusión es cuando tengo una sustancia en estado sólido y la quiero pasar al estado líquido. Para ello le tengo que aportar energía. Y ebullición es cuando tengo una sustancia en estado líquido y la quiero pasar al estado gas. Bueno, pues entonces también le tengo que aportar energía. Pues bien, si me centro en las sustancias iónicas, las temperaturas de fusión y ebullición van a ser altas. ¿Por qué? Porque ya os digo que al ser redes tridimensionales donde hay cationes y aniones, es decir, iones positivos e iones negativos, pues entonces va a haber una atracción de tipo electrostático entre todos esos cationes y aniones. Y si quiero destruir la sustancia, me refiero, si está en estado sólido y la quiero pasar al estado líquido, le tengo que aportar mucha energía, ya que hay atracciones entre este tipo de iones. Y lo mismo para pasarla de líquido a gas, exactamente igual. Bien, nos centramos ahora en las sustancias covalentes moleculares. Pues bien, en este tipo de sustancias, como precisamente estamos hablando de las fuerzas de atracción entre las moléculas, no dentro de las moléculas, sino entre las moléculas, fuerzas intermoleculares, este tipo de fuerzas son bastante débiles. Es verdad que
las que se establecen entre sustancias polares como el agua, pues digamos que son más fuertes que estas. Pero aún así, comparado con otro tipo de enlace, pues no son tan fuertes. Entonces, teniendo en cuenta estas fuerzas que son débiles, ¿qué ocurre? Que si quiero fundir o si quiero pasar al estado gaseoso una sustancia covalente molecular, pues entonces las temperaturas en general que tengo que aportar son bastante bajas. Porque ya os digo, si quiero romper estos enlaces como son bastante débiles, pues aporto poca energía. Ahora me voy a centrar en los sólidos covalentes. En este caso estamos hablando de estructuras gigantes tridimensionales, donde hay enlace covalente entre los átomos. Entonces, si quiero destruir esta red, me va a costar muchísimo trabajo. Y por eso los puntos, o bueno, se dice puntos de fusión y ebullición o temperaturas de fusión y ebullición son muy elevados. Y respecto a las sustancias metálicas, pues realmente también las temperaturas de fusión y ebullición son altas porque tengo que romper, digamos, esa red tridimensional que hay entre los cationes y la nube de electrones. Y respecto a la solubilidad en agua, vamos a ver qué ocurre en cada una de estas sustancias. ¿Las sustancias iónicas son solubles en agua? Sí. ¿Por qué razón? Mirad, el agua, os acabo de decir que es una sustancia polar, al igual que el fluoruro de hidrógeno o el amoníaco, por ejemplo. Entonces, quedaros con esa idea. El agua es polar y en las sustancias iónicas vosotros sabéis que hay cationes y aniones. Los cationes, ya sabéis que tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. Entonces, si yo en agua pues introduzco una sustancia iónica donde hay cationes y aniones, fijaros, el oxígeno, que tiene un poquito de carga negativa, sin ser un ión, por favor, pues entonces va a atraer a los cationes o cargas positivas de las sustancias iónicas, los va a atraer. Y, al contrario, los hidrógenos, que tienen un poquito de carga positiva, en el caso del agua, va a atraer a los aniones de la red tridimensional, ya sabéis, o sea, los que tienen carga negativa. ¿Por qué? Porque cargas positivas atraen a las negativas, en este caso, y aquí cargas negativas atraen a las positivas. Y esto hace que se desmorone la red y entonces digamos que se puede decir que las sustancias iónicas son solubles en agua por esta razón. ¿Y qué le ocurre a las sustancias covalentes moleculares? ¿Son solubles en agua? Pues aquí depende de la sustancia. Porque en este caso las sustancias covalentes moleculares no tienen iones, es decir, no hablamos de iones, como ya sabéis. Entonces, en el caso del cloro, por ejemplo, veis que es una sustancia apolar. ¿Por qué? Mirad. Sabéis que el cloro tiene avidez por ganar electrones. Entonces, lo que va a hacer es que cada uno de estos átomos de cloro va a atraer hacia sí el par de electrones del enlace. Entonces, mirad, este cloro lo quiere atraer hacia sí, pero a su vez este átomo de cloro lo quiere atraer hacia sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, como los dos tiran con la misma intensidad, digamos que la molécula resulta apolar. Entonces, no es polar. Y si es apolar, pues es justo lo contrario que le ocurre al caso del agua, que acabamos de ver que sí que es polar. Por esta razón, el cloro no se disuelve en agua, pero sí se disuelve otra sustancia, como por ejemplo el fluoruro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno le ocurre lo mismo que al agua, es decir, que la molécula es polar, entonces se disolvería en agua. Como veis, hay que tener en cuenta, pues, que haya enlaces polares dentro de la molécula, pero también la geometría de la molécula. Os voy a poner otro ejemplo. Mirad, os he puesto el ejemplo de la molécula conocida como tetracloruro de carbono, porque hay 4 cloros. Entonces, prefijo tetra, tetracloruro de carbono. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues que vosotros sabéis que el cloro es más electronegativo que el carbono, es decir, que tiene tendencia a llevarse hacia sí el par de electrones compartido entre ambos átomos. Entonces, mirad, cloro y carbono. Como el cloro es más egoísta, se va a llevar este par de electrones compartido. Lo mismo le sucede a cada uno de los átomos de cloro. Este igual, igual e igual. Pero debido a la geometría de la molécula, se anulan 2 a 2. ¿Veis? Entonces, ¿qué ocurre? Que la molécula resulta apolar. Por tanto, no siempre que haya un enlace polar en la molécula va a ser polar. Hay que tener en cuenta esto. Es muy importante. En el caso del oxígeno, debido a su geometría, sí que es polar. En el caso del fluoruro de hidrógeno también es polar, pero hay algunas moléculas que no.
No os preocupéis, porque esto lo vamos a tratar en un curso de química más avanzada. Entonces, si no lo entendéis, ya os digo, no os preocupéis. Pero ahora necesito que tengáis una idea para que comprendáis muy bien el porqué la solubilidad o no en agua de este tipo de sustancias. Entonces, estábamos centrados en las sustancias covalentes moleculares y decíamos que dependía de la molécula. Por ejemplo, en el caso de la molécula de fluoruro de hidrógeno va a ser soluble en agua porque las dos son polares. Sin embargo, el fluoruro de hidrógeno, por ejemplo, no va a ser soluble en tetracloruro de carbono, que es un disolvente. No va a ser soluble porque una es polar y otra apolar. Simplemente que lo tengáis en cuenta. ¿El cloro va a ser soluble en agua? No, porque el cloro, ya hemos dicho antes que es apolar y el agua es polar. Entonces, cuidado con esto. Por eso decimos que es variable. Y después tenemos los sólidos covalentes. Los sólidos covalentes realmente no son solubles en agua. ¿Por qué? Pues porque tenemos una red tridimensional donde hay átomos unidos por enlace covalente y dentro de esta red no hay iones, como si ocurría en el caso de las sustancias iónicas, que había cationes y aniones. Aquí no, y por esa razón no son solubles en agua los sólidos covalentes. Bien, y luego tenemos las sustancias metálicas, que no son solubles en agua. También tenemos una red y hay electrones y hay cationes. Digamos que los electrones no pueden pasar a la disolución y los cationes positivos no pueden disolverse por ellos mismos. Y respecto a la conductividad o no de la corriente eléctrica de este tipo de sustancias, vamos con las sustancias iónicas. Mirad. Vosotros sabéis que estas sustancias forman redes tridimensionales, donde hay cationes y aniones. Entonces, cuando están en estado sólido, pues ¿qué ocurre? Que no conducen la corriente eléctrica, porque los iones están bien ordenados en la red, tanto los iones positivos como negativos. Pero ¿qué ocurre si estas sustancias se encuentran disueltas o fundidas? Pues que en este caso sí conducen la corriente eléctrica, porque cuando están disueltas o fundidas hay movilidad, es decir, hay movilidad de cargas. Y siempre que esto ocurra, que haya movilidad de cargas, pues hay corriente eléctrica. Bien, ahora nos centramos en las sustancias covalentes moleculares. Y estas sustancias no conducen la corriente eléctrica, porque aquí no tenemos iones. Al igual que le pasa a los sólidos covalentes, porque no hay iones. Pero sí conducen la corriente eléctrica las sustancias metálicas, que es una de las características principales de este tipo de sustancias, precisamente. Y ya sabéis que estas sustancias están formadas por redes tridimensionales, donde hay cationes, ya sabéis, iones positivos, y hay una nube de electrones. Precisamente esta nube de electrones es la que provoca que las sustancias metálicas conducen la corriente eléctrica. Y ya por último, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de sustancias. Respecto a las sustancias iónicas, podemos poner como ejemplo al cloruro de sodio o la sal común, también al carbonato de calcio, etc. Es decir, siempre que haya iones positivos frente a iones negativos. ¿Ejemplos de sustancias covalentes moleculares? Bueno, pues también muchísimas. Podemos poner de ejemplo al oxígeno, al agua, al cloro de hidrógeno, ya veis, estas de aquí también. Bien. Respecto a los sólidos covalentes, aquí también hay unas cuantas, pero digamos que hay unas cuantas básicas que tenéis que saber. Están el diamante, la sílice o dióxido de silicio y también el grafito. Cuando digo diamante, pues hago referencia al carbono, es decir, el carbono se une de tal manera que se forma el carbono diamante. Concretamente, en el caso del diamante, los carbonos se unen mediante enlaces covalentes formando un tetraedro y esta estructura se repite en el espacio, dando ese sólido gigante, ese sólido tridimensional que es un sólido covalente. Pues bien, básicamente esta es la estructura del diamante. A la sílice le pasa algo similar. El silicio se une a átomos de oxígeno formando un tetraedro y esta estructura se repite en el espacio. Respecto al carbono grafito, ¿qué le pasa? Bueno, pues que también estamos hablando de carbono, pero unido de diferente manera que en el caso del diamante. En el carbono grafito, los átomos de carbono se unen formando hexágonos, es decir, hexágono, otro hexágono, todos juntos. Y luego arriba también se forman capas de hexágonos que se unen con los carbonos, ya os digo, de la otra capa y por abajo también. Entonces se forma una red tridimensional. Precisamente debido a la estructura del grafito, sí que es conductor de la corriente eléctrica, ya que en general decimos que los sólidos covalentes no conducen la corriente eléctrica porque no hay iones, pero en el caso del grafito, debido a esta estructura especial, sí que conduce la corriente eléctrica. Recordad que el grafito aparece con las minas de lápices. Y también aprovecho para decir que el grafito no es muy duro. En general, estas sustancias son duras, ya os digo, pero el grafito no, debido también a esta estructura. Porque al formarse esta estructura en capas de hexágonos,
Pues ¿qué ocurre? Pues le confiere estas características especiales, es decir, que sea blando, de hecho podemos escribir en el papel, y además de eso, ya os digo, conduce la corriente eléctrica. A ver, podríamos citar más sólidos covalentes, pero los más importantes serían carbono diamante, carbono grafito y la sílice. La sílice la podemos encontrar en la arena, también en el cuarzo. Y por último, ejemplos de sustancias metálicas. Bueno, pues ya hemos visto en vídeos anteriores todos los metales que están en la tabla periódica, ¿no? Ejemplos, pues podríamos citar al aluminio, al cobre, al hierro, etcétera, etcétera. Y hasta aquí este vídeo sobre las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes moleculares, sólidos covalentes y metálicas. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado. Por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!